tal, chicos? Buenos días. Bueno, vamos a grabar en este caso un nuevo bosquejo. Es uno que he encontrado en Primera de Samuel y creo que este bosquejo en sí nos va a ayudar a entender la necesidad que tenemos en realidad de buscar a Dios, ¿no? En todas las vidas, porque este bosquejo en sí nos lo titulan como "Es tan solo un paso", que verdaderamente, bueno, en realidad nos separa eso, nos separa la vida de la muerte, ¿no? Nos separa de el estar absolutamente inconscientes de la verdad de Dios a reconocer la existencia de un reino espiritual, ¿no? Es en ese momento cuando el ateísmo acaba, una vez que llegas al otro lado y te das cuenta de que hay una vida más allá de esta vida terrenal, cuando ese modo de pensar concluye, ¿no? Entonces, este es un bosquejo, yo creo que no va a ser muy largo, pero bueno, creo que puede ayudar a la gente a concienciarse de la necesidad de entrar en vida a buscar al Señor. O sea, más allá de esta vida no podemos ya decir, no, sí, ahora me interesa, yo ahora quiero entrar a buscar al Señor, ahora dame una oportunidad, ¿no? Dios, dame ahora una oportunidad. No, la oportunidad se nos da en vida, se nos ha entregado el testimonio de Cristo y es en vida cuando tenemos nosotros que verdaderamente tomar responsabilidad y decidir si queremos simplemente vivir esta vida que tiene un periodo de caducidad, bueno, pues corto, porque en comparación a la eternidad, aunque tu vida se alargue incluso a los 100 años, no es nada en comparación al reino venidero, ¿no? Entonces también hay únicamente dos posibles soluciones, o estar junto a Dios y disfrutar de toda su gloria y de todo lo que Él ha preparado, o estar eternamente alejado de Él, ¿no? Entonces, para que nos concienciemos, yo creo que no para la gente creyente, pero a lo mejor para personas que no tienen fe, pues se conciencien, ¿no? De que realmente diferencia un paso, diferencia nuestra propia voluntad de decir quiero entrar al camino del Señor, quiero buscarlo, quiero darle la oportunidad de que Él me revele su existencia, ¿no? Entonces, vamos a ver en este primero, lo he encontrado, como os digo, en Primera de Samuel 20, y quiero ver si nos inician, o sea, si nos dan ese Primero de Samuel 23 en algún punto, en este caso no. Así que, bueno, igual es alguno de los apartados del primer punto donde no nos dan versículos. Entonces, bueno, vamos a ir viendo según nos van diciendo. Y nos dice: hay solamente un paso entre la muerte y nuestra vida. Quien reconoce esto toma las debidas precauciones. Entonces este primer punto nos lo dividen en 5 apartados. Entonces el apartado A nos dice: somos peregrinos. En Primera de Pedro, voy a dejarme marcado esto para ir volviendo. Somos peregrinos, Primera de Pedro 1:24. Primera de Pedro 1:24. Vale, y aquí nos está hablando de un llamamiento a una vida santa. Y nos dice: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Continuamos, versículo 25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces, ahí nos lo está diciendo, toda carne es como hierba. Representado del periodo que conlleva la naturaleza, primavera, verano, otoño e invierno, pues bueno, finalmente la vida es eso, ¿no? Iniciamos en la primavera, nos desarrollamos durante el verano, digamos que en el otoño ya va nuestra propia naturaleza, nuestra vitalidad va decayendo, y finalmente en el invierno mudamos, ¿no? Dejamos este cuerpo terrenal, y así nos lo dice: toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba se seca y la flor se cae. O sea, nadie tiene la inmortalidad, nadie tiene la posibilidad de estar aquí más allá de 80, 90, 100 años, a lo sumo 100 algo. Ha habido algunos casos, 120 ha llegado a haber, 100 creo que ha llegado a haber más. Bueno, anteriormente, en las épocas que nos narra el Antiguo Testamento, había más, ¿no? Porque no había esa corrupción en la humanidad, pero
pero finalmente es así. Nadie tenemos asegurado vivir más allá de esos años, y una vez que eso sucede, sin embargo, sí hay por parte de Dios la certeza expresada de que hay una vida eterna, ¿no? Entonces, es insistir en la misma idea. Vale la pena estar continuamente invirtiendo todo nuestro esfuerzo, toda nuestra atención y toda nuestra dedicación a esta vida que es perecedera. Tendremos que enfocarnos también en desarrollar el terreno espiritual, ¿no? En preocuparnos de alimentar a nuestro espíritu constantemente, porque es esa parte inmortal. O sea, es que la eternidad no... Quizá las personas piensan, bueno, si es que yo, como no creo en la vida después de la muerte, como yo no creo, entonces no hay vida después de la muerte, pero no es así, sí la hay. Y tampoco es, como yo no creo en la vida después de la muerte, haya vida después de la muerte, pero es como si estuviera dormido. No, no es verdad. Hay una vida consciente más allá de esta vida, más allá de la muerte, y hay dos posibilidades: estar en el reino de Dios o estar en el lago de fuego, y consciente y sufriendo las consecuencias, ¿no? O gozando del privilegio de estar junto a Dios. Entonces, bueno, tenemos que considerar eso, la vida como un peregrinaje, una carrera de fondo donde si sprintamos en el campo espiritual, llegaremos a esa meta, ¿no? Que Dios nos ha prometido. Vale. Entonces, este punto de somos peregrinos también nos lo argumentan en Salmos 90, 5, 6. Salmos 90, 5, 6. Y aquí nos habla de la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. 90, 5, 6. Vale. Y nos dice: los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Es así, ¿no? Realmente nuestra vida le pertenece a Él, nuestro destino Él lo ha determinado, y así lo dice: los arrebatas como con torrentes de agua, son como sueño. Finalmente la vida representa en cierto modo eso, un sueño, ¿no? Un sueño del que despertamos una vez que pasamos a ese reino espiritual. Y es tan efímero como eso. La hierba crece en la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. Verdaderamente esa línea temporal de la eternidad, que en realidad no es línea temporal, sino que es la propia eternidad, ¿no? Nosotros vamos a ser en un momento dado parte de esa eternidad. Nosotros no somos eternos. Eterno es el que siempre ha sido, el que siempre es y el que siempre será, pero dentro de el proceso vamos a entrar en la eternidad, aunque no vamos a haber vivido la eternidad por siempre, ¿no? Pero vamos a ser parte de eso. Entonces, no sabemos si vamos a acabar de salir del sitio donde estamos ahora y va a acabar ahí nuestra vida, y si nosotros no hemos hecho un trabajo de búsqueda sincera de Dios, intentar tener y entablar una relación con el Creador, ya no hay más opciones. Entonces debe haber siempre una urgencia y un espacio que nosotros le concedamos a Dios en nuestra vida, si no queremos perdernos para siempre, ¿no? Para toda la eternidad, porque la posibilidad es muy clara, la palabra lo dice así, es en vida. O sea, es que más allá de eso no hay opción de deshacer el camino, ¿no? Entonces, esto también hay mucha gente que cae en el engaño religioso. Por ejemplo, el catolicismo considera que, bueno, que si tú rezas por tus muertos, que si tú rezas por los difuntos, ellos, estando en un lugar ficticio, he puesto una funda ahí para que no venga aire, viene un poquito, igual no entra, pero por si acaso. Entonces, el problema de la religiosidad es ese, que la gente es engañada en el sentido de pensar que los vivos aquí pueden determinar la condición espiritual, ¿no? De esos que ya han trascendido más allá de esta vida. Y no es así, porque digamos que si fuera de esa manera podríamos negociar con Dios, ¿no? O sea, nosotros podríamos llegar a pactar con Él, podríamos hacerle variar, y además tampoco sería justo, porque supongamos que una persona muere
muere de sus pecados, se va a ese purgatorio ficticio que ha inventado el catolicismo, y a partir de ahí una persona con una familia muy numerosa recibe muchas oraciones, recibe muchas ofrendas o muchos diezmos para que esa persona salga del purgatorio, y sin embargo un huérfano que no tenga familiares no tiene opciones ante Dios. O sea, él no puede recibir esas oraciones, no puede recibir esos diezmos por parte de esa familia. Evidentemente no es justo, y encima no es real, ¿no? Es absolutamente ficticio, es parte del negocio de esa falsa iglesia para, bueno, en cierto modo también para probablemente alimentar la idea de que incluso lo que hagas tú en la vida no es tan importante, porque luego tienes como unas cláusulas hay que negociar, ¿no? Y no es cierto. Al final así está determinado, porque está determinado que todo hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Es decir, tú vas a ser juzgado inmediatamente, no es que vayas a ser exactamente juzgado inmediatamente, sino que una vez que mueres vas a un lado o a otro, no hay más. Y después ya vendrá bueno, otra serie de juicio que para los creyentes, en cierto modo, para la gente de fe va a tener que ver más con recompensas, y bueno, para la gente que no esté en el reino, pues ese tormento, ¿no?, en el infierno, hasta que pasen al juicio ante el gran trono blanco. Vale, venga. Entonces, este punto también nos lo argumentan en Salmos 95:6, lo hemos leído. Santiago 4:14. Santiago 4:14. Y aquí nos dice, bueno, nos titula este apartado como "No os gloriéis del día de mañana", y nos dice: cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Verdaderamente lo que supone la vida es un pequeño sueño en comparación a esa eternidad. Es como una noche que nos vamos simplemente a dormir, ¿no? Y bueno, verdaderamente cada día que pasa morimos un poco más o nacemos un poco más, ¿no? O nos acercamos al momento de la muerte espiritual por estar en absoluta ignorancia de la naturaleza de Dios, de la realidad de Dios, o nacemos un poco más en la espera de esa redención, ¿no?, de Jesús. Pero así nos lo dice: cuando no sabéis lo que será mañana. Muchas personas pierden la vida porque así está destinado y porque no sabemos realmente. Entonces, el dar espacio a Dios tiene que ser algo que no se espere bueno, voy a esperar cuando haya acabado mi carrera, voy a esperar cuando haya formado mi familia. No, o sea, Dios tiene que tener un espacio en tu vida cada día. Entonces, pues bueno, lo dice así, ¿no? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Es así de efímera, ¿no?, la vida, como para que nosotros centremos o dediquemos toda nuestra atención a desarrollarnos aquí, ¿no?, en esta realidad. Vale. Vamos al punto B y nos dice: es un paso inevitable, en Isaías 38:1-5. Isaías 38:1-5. Y aquí nos habla de la enfermedad de Ezequías y nos dice: en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amoz, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová, y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías: Jehová, Dios de David, tu padre, dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Entonces, a ver cómo nos decían exactamente, es un paso inevitable. O sea, aun a pesar de que en este caso Dios decidió sanar a este rey, le añadió, podría haberle añadido más, podría haberle añadido menos, pero le concedió vivir 15 años más. Sin embargo, transcurridos de los 15 años, Ezequías se tuvo que enfrentar a la muerte, ¿no? Entonces,
Eh, no hay otra resolución posible. Todo el humano tiene que pasar por volver al polvo, porque del polvo fuimos tomados, fuimos creados y al polvo volveremos, ¿no? Aunque quizá en nuestra generación sea la que a lo mejor no viva eso, por los tiempos que son, por la promesa que hay, por el cumplimiento profético. Es probable que esta generación viva el arrebatamiento y no todos vuelvan al polvo, ¿no? En ese caso. Por eso también es un momento muy importante dentro de la historia humana. Finalmente es igualmente, ha sido importante siempre a lo largo de toda la historia de la humanidad, porque lo que está en juego es el futuro del alma individualmente. Pero digamos que en esta realidad, en esta vida, en este momento concreto de la historia, aún es más importante, porque lo que va a venir no va a ser algo que cualquiera va a poder resistir, ¿no? Y desgraciadamente muchas almas se van a perder, otras muchas van a entregarse a Dios en ese momento, en ese tiempo de tribulación, pero bueno, además es que en el momento en el que el arrebatamiento suceda, a esa historia de la humanidad, a este mundo, a esta realidad, le quedarán 7 años, ni uno más ni uno menos. 7 años, porque así están determinados, y precisamente nos estamos acercando a esos tiempos. Por lo tanto, deberíamos darle la prioridad y el espacio a Dios que merece, ¿no? No por el miedo, sino por el miedo a estar en eso, no por el miedo a ni por el interés de decir, bueno, pues entonces si conozco que va a venir un periodo de juicio de Dios, entonces me acerco, ¿no? No, tienes que hacerlo por amor a Él y por verdaderamente querer conocerlo, ¿no? Vale. Entonces nos dice, es un paso de separación. Y como aquí no, en los tres siguientes apartados no nos mencionan nada, imagino yo que a lo mejor es esta primera de Samuel 23 que nos mencionan al principio. Bueno, a lo mejor lo retoma de... Sí, o a lo mejor lo retoma del propio Isaías 38. Pero bueno, es un paso, lo vamos a argumentar desde aquí, aunque vamos a leer luego también el 23, pero así nos lo dice, ¿no? Que es un paso de separación, porque incluso aquí nos pone el ejemplo con el rey, ¿no? Con el rey que aun teniendo posiciones, aun teniendo una posición social la más elevada dentro de la sociedad, eso tampoco le permite comprar, a pesar de que Dios sí le añadió unos años de vida, pero eso no le permite comprar la inmortalidad, eso no le permite comprar nada más, ¿no? O sea, es precisamente por lo que tenemos que relativizar toda esta realidad material, por la que tenemos que darle una importancia necesaria y realista en comparación a lo que es la eternidad espiritual que todos vamos a experimentar en algún momento, ¿no? Entonces verdaderamente es un paso serio, así nos lo dice en el punto D, porque es ahí cuando nos vamos a enfrentar a todo lo que hayamos hecho en la vida, es ahí donde vamos a... Si hemos estado separados de Dios, donde nos vamos a dar cuenta de que hemos tenido opciones a lo largo de nuestro caminar sobre la tierra de acercarnos a Dios, y sin embargo muchas veces pues por soberbia y por falta de respeto incluso a la palabra de Dios hemos descartado eso, ¿no? La gente se ha reído de personas que les querían hablar de Dios, la gente ha despreciado a familiares que a lo mejor les insistían, o amigos o conocidos que les hablaban del camino de Dios, que les intentaban animar a que dieran espacio a Dios en su vida. Entonces, evidentemente es mucho más serio de lo que las personas que ateas pueden llegar a imaginar, ¿no? Porque ahí además ya no estamos condicionados por nuestra carnalidad, no estamos condicionados por todo lo que este mundo nos hace estar inmersos en la cotidianidad, ¿no? En el día a día. Ahí ya tenemos una cierta pureza espiritual que nos hace ser conscientes de todo lo que supone el haber renunciado a Dios, ¿no? Entonces es verdaderamente el paso más serio que finalmente cada alma enfrenta. Y nos dice, apartado E, podría ser su próximo paso. Es precisamente, no hay una certeza de voy a vivir 20, 30 años más. No hay una certeza
Mucha gente hace planes a futuro a muy largo plazo y todo eso se trunca por un accidente, por una enfermedad, por cualquier cosa, ¿no? Verdaderamente Dios sí conoce nuestro destino y por eso nos insta a todos a entrar en su camino, ¿no? A buscarlo y, y a tenerlo como el primer amor dentro de nuestra vida, porque si nos vamos sin Él, desgraciadamente no podremos estar en su presencia. Así que, bueno, vamos a leer un momento. 23 nos dice: y David volvió a jurar diciendo: tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos. Se lo está diciendo a Jonathan. Y dice: tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos. Y dirá: no sepa esto Jonatán, para que no se entristezca. Y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Bueno, en realidad sí, nos serviría para argumentar también estos 3 puntos, porque ahí lo está diciendo, ¿no? Ese paso que le lleva... Bueno, David de todas maneras sabía que iba a vivir más tiempo, pero sabía que estaba bajo el acecho de Saúl y que verdaderamente era Dios el que hasta en ese momento le estaba librando de la muerte, ¿no? Le libró de diferentes intentos de asesinato y él era consciente, y además digamos que el espíritu le revelaba, le hacía ser más consciente de que entre la vida y la muerte hay un paso, de que podía perderlo así porque se había visto en diferentes momentos muy próximo a poder morir, y por el amor mismo que él tenía hacia Dios, ¿no? Entonces todo eso también lo revela el Espíritu, ¿no? Toda esa sabiduría y ese conocimiento de Dios que tenía David venía demostrado por ese amor que le tenía al Creador, y a él se le reveló, y él confirma a través de todos los salmos todo el conocimiento de los valores espirituales que él tenía, ¿no? Entonces, bueno, pues en este punto, verdaderamente en este versículo, pues nos argumenta también lo mismo, que es un paso de separación, que es un paso muy serio y que podría ser el próximo paso. Entonces David en ese sentido tampoco sentía como muchos profetas o como los apóstoles, sabían que el paso podía llegar, pero en el fondo tampoco tenían un miedo, como a lo mejor sí pasa entre las personas que no crean en Dios, cuando se ven. No hablo de una muerte prematura, pero cuando una persona se ve a lo mejor en el final de un proceso de una enfermedad, les entra el pánico precisamente porque no han dado espacio a Dios, ¿no? Porque incluso el espíritu puede que en ese momento le empiece a revelar cosas, o sea, conceptos, y empiece a entender que hay una vida más allá. Tal vez en ese desgaste que produce también la enfermedad, en muchos casos Dios permita, ¿no?, el arrepentimiento, y bueno, sí hay casos de personas que tienen la suerte en ese sentido de tener un tiempo donde pueden llegar a arrepentirse, donde pueden verdaderamente entregarse a Dios, aceptar a Jesús y finalmente ser recibidos en el reino, ¿no? Vale. Entonces, bueno, hemos acabado este primer punto, vamos al segundo, y nos dice: hay solamente un paso entre usted y Jesús, es un paso de fe, y así lo comprobó el ladrón de la cruz. Entonces nos dice, tiene solo 2 apartados, y nos dice: es un paso que vale la pena. En Mateo 11:28 y bueno, esto verdaderamente acaba con, lo he mencionado, no sabía que lo iban a tocar aquí, pero con esa doctrina falsa del purgatorio católico, ¿no? Este ejemplo mismo, para que la gente no tenga que ir y decir, no, bueno, no está argumentado. Bueno, en los mismos evangelios, a través de Jesús mismo, queda demostrado que eso es una patochada, que es una... Bueno, pues que es algo totalmente falso y que no existe tal cosa. Entonces nos dice Mateo 11:28. Y nos dice: venid a mí y descansad. Entonces nos dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y luego probablemente nos toque, bueno, no nos habla aquí exactamente, pero en realidad es eso. O sea, este es un ladrón, este era una persona impía, una persona
que se había dedicado toda su vida a hacer el mal, y que él, a causa del arrepentimiento que mostró en la cruz, a causa de reconocer a Jesús y de demostrar verdadero amor, porque él reprendió al otro ladrón diciéndole que se guardara de blasfemar y de insultar al Hijo de Dios porque ellos lo merecían verdaderamente ese castigo. Esa actitud, ese arrepentimiento de corazón, porque él además confesó ahí sus pecados, es lo que llevó a Cristo a decirle: de cierto te digo que hoy mismo estarás junto a mí en el paraíso, ¿no? Le dijo que a causa de ese arrepentimiento y de esa fe que había puesto en Jesús en un instante, que no fue por una cuestión de un tiempo, pues no iría directamente al infierno como tal vez su vida hubiera determinado, sino que ese momento, que fue simplemente un paso que él dio en reconocerse como pecador, le otorgó la vida eterna, ¿no? Por medio de Jesús. Bueno, fue Jesús verdaderamente quien se la concedió. Pero aquí en el 11:28 también nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Porque en el infierno no va a haber descanso. El infierno va a ser un tormento continuo, ¿no? Y el lago de fuego igual, o sea, ahí no va a haber descanso. Entonces el descanso va a venir con esa purificación y esa nueva vitalidad que va a entregar Dios a todos sus hijos, proporcionándoles un cuerpo glorificado, un cuerpo que no ni va a tener enfermedad, ni va a tener cansancio, ni va a tener limitaciones. Entonces es también un descanso, ¿no? Porque muchas veces nuestra propia naturaleza física supone pues una carga, ¿no? Y la propia actividad, la rutina diaria, y cuando estemos bajo su reinado no va a ser así, todo va a ser diferente en ese sentido. Entonces nos dice: es un paso que vale la pena. También nos lo argumentan en Hechos 10:43. Y aquí nos están hablando de Pedro y Cornelio, que, bueno, aquí este centurión realmente se quiso postrar ante Pedro. Es uno de los momentos donde se nos demuestra también que no tiene que haber adoración entre humanos, ni siquiera potestades celestiales más allá de Dios, de Cristo, del Espíritu. O sea, es, digamos, es al Creador, al único al que le debemos rendir adoración. Entonces, 10:40, es que no me acuerdo, no lo he memorizado, 10:43, vale, nos dice... bueno, vamos a leer antes el 42 y nos dice: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este, versículo 43, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Finalmente es por eso por lo que es un paso que vale la pena, ¿no? Porque pecadores todos somos, nuestra conciencia nos revela cuando nosotros estamos haciendo algún tipo de mal, cuando nosotros estamos fallando a Dios, cuando estamos quebrantando sus mandamientos. Y entonces, ante la seguridad de sabernos todos pecadores, precisamente es algo que vale la pena, ¿no? Nosotros no vamos a poder limpiar eso, no vamos a poder deshacer nuestro pasado. Muchas veces tenemos esa sensación: si fuera 3 meses atrás o si fuera 2 años atrás, no haría esto, no haría lo otro. A veces quizá para cambiar tú simplemente una situación terrenal, otras por liberarte de esa carga, ¿no? De esa culpa que puedas tener. Pero Él le ofrece ese perdón de pecados. O sea, Él, si tú verdaderamente te acercas a Él en sinceridad, en amor a Él, y le confiesas todo lo que has hecho, Él finalmente te perdona instantáneamente y te pide que vayas a su palabra, que conozcas todo lo que tú debes mejorar, lo que debes cambiar, y cómo a partir de entonces debes actuar. Y esto tiene que ver un poco con, bueno, pues con esa doctrina de salvos siempre salvos, que en realidad sí es así, es salvos siempre salvos, y hay gente que estas cosas no las entiende y encima las malinterpreta, porque Dios eligió y llamó a los suyos desde antes de la fundación del mundo. Entonces, a esos elegidos son los que van a estar en la eternidad. O sea, Dios no va improvisando durante la marcha. En cambio, la vida puede llevar un punto, incluso una persona que conozca el Evangelio
seguir actuando mal hasta que finalmente hay como una cierta conversión, ¿no? Y entonces esa persona desde el principio fue salva, aunque tuvo una experiencia vital que no testificó de eso, pero finalmente entró al camino y terminó siendo salva. Entonces, esa persona desde el principio fue salva, aunque tuvo un recorrido que no lo demostró. Sin embargo, hay gente que dice, pues la salvación sí se pierde porque si hay una persona que dice que acepta a Jesús y después se dedica a matar, a robar, pues evidentemente no lo han aceptado de corazón, no ha habido una conversión real, no ha habido un nuevo nacimiento, que el nuevo nacimiento lo que tiene que ver es con el arrepentimiento y con la modificación de las cosas que tú, a la luz de la palabra, estás haciendo mal. Entonces, si tú conoces el mensaje pero no actúas conforme, por lo menos esforzándote a cómo la palabra nos indica, evidentemente no ha habido una conversión, esa persona simplemente no ha sido salva. O sea, conocer el Evangelio no implica ser salvo, significa aceptarlo y tratar de hacer la voluntad de Dios. O sea, eso significa ser salvo. Y bueno, pues luego Dios tendrá que ver si ese querer hacer la voluntad también está en la sinceridad o simplemente en el buscar la apariencia de quiero cumplir, ¿no? O sea, eso Dios verdaderamente es el único que lo sabe. Pero por eso precisamente la salvación no se pierde. O sea, o eres salvo o no eres salvo, no hay más. Entonces, el perdón de Jesús en ese momento, en ese sentido, es instantáneo, ¿no? A ver, he ido de Hechos, vamos a volverlo a leer. Hemos dicho Hechos 10:43. Y nos dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Entonces, si nos acercamos en sinceridad a él, si creemos en su palabra, si creemos en el testimonio que a través de los profetas del mismo Jesús tenemos, él perdona todos nuestros pecados. Él no pone una lista y dice, bueno, los que hayáis pecado de esta manera, perdonados, los que hayan pecado de esta, no. No. A lo largo de la palabra de Dios, además, se nos demuestra que el perdón, digamos que no es algo que haya también que entrar a negociar con Dios. O sea, él perdona de manera indistinta, ¿no? O sea, no hace acepción de personas en ese sentido. Él simplemente busca la sinceridad en el arrepentimiento, la sinceridad en la confesión y la sinceridad en la conversión, en ese sentido. Entonces, es en ese momento cuando se recibe el perdón de pecados, y si tu actitud después es sincera en cuanto a querer estar dentro de la voluntad de Dios, y finalmente tú eres salvo, eso implica que los pecados que también vas a cometer a partir del momento de que eres converso, ya no los vas a hacer ni queriendo pecar, ni por el deseo de desafiar a Dios, ¿no? O de desagradarlo, simplemente porque estamos en esa condición, en esa naturaleza, y no estamos libres de pecado, evidentemente, pero también es nuestra actitud frente a todo eso, el que haya una resistencia, el que haya una verdadera lucha contra el pecado, lo que demuestra que tú finalmente seas salvo, ¿no? Por eso ese discurso que la gente utiliza de pues uno que era salvo y luego se dedica a robar, a matar, a tal, pero es que el error está en cómo lo plantean. Simplemente esa persona no era salva, o sea, nunca lo fue, porque finalmente es eso, las obras no nos salvan, pero sí las obras testifican si nosotros somos salvos. No necesariamente hay gente lo mismo que hace obras por aparentar y finalmente no hay una fe genuina en Dios, pero si tu fe es verdadera, tus obras van a testificar de que eso es así realmente, ¿no? Vale, venga. Vamos al punto apartado B en este caso, y nos dice: es un paso de muerte a vida, en Juan 5:24. Juan 5:24, paso de muerte a vida, y nos dice, bueno, aquí está hablando de la autoridad del Hijo y nos dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.
Entonces, el que oye mi palabra y cree al que me envió, al Padre, porque esto es finalmente testimonio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Biblia es cristocéntrica, nos habla sobre todo de todo lo que iba a ser la vida de Jesús, toda la profecía que lo anunciaba y todo el cumplimiento final de lo que será su reinado. Pero nos lo dice así: tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Porque todos los humanos estábamos en muerte espiritual, absolutamente todos. Entonces Él nos regala esa vida eterna. Él nos permite que, aun sin merecerlo, podamos gozar de una eternidad siendo partícipes de su gloria, ¿no? Es un regalo demasiado grande como para rechazarlo y obcecarnos en, además, pensar que no, si hay un Dios bueno, a mí no me va a condenar porque yo hago buenas obras, porque yo no hago mal a nadie. No es necesario que tú conscientemente hagas mal a alguien, o que sepas que estás haciendo un mal, o que desees hacer un mal, para que tú estés haciendo mal ya solo contra Dios, pero también a nuestros semejantes muchas veces no somos conscientes y les hacemos mal. Y muchas veces ni siquiera lo reconocemos, pero la manera de tener una visión más realista de todo esto es enfrentarte a la palabra y reconocer si tú eres tan bueno como te crees o verdaderamente necesitas de un Salvador que te limpie de todo mal, ¿no? Entonces, precisamente es eso, Hijo Cristo quien nos hace pasar de la muerte a la vida. Vale, venga, pues vamos a ver. Es un paso de muerte a vida, lo hemos visto, apartado B. Vamos al punto 3, penúltimo ya de este bosquejo, y nos dice: solamente un paso entre usted y la eternidad. Esto vemos en el pobre Lázaro. Entonces, bueno, vamos a Hechos 7:56, apartado A. Esteban previó la eternidad. Aunque, a ver si aquí nos hablan de Lázaro en este caso. Hemos dicho Hechos 7:56. Bueno, aunque de todas maneras, como no sé si se va a tocar eso, pero bueno, la historia de Lázaro, el pobre Lázaro y el rico, ¿no? Esa persona que no tenía compasión de este hombre que estaba, es una parábola que nos cuenta Jesús, pero no teniendo compasión de esta persona, no ayudándole en nada, haciendo la vista gorda y mirando para otro lado sin darle ni siquiera o algo de comer o ofrecerle ayuda para curar esas llagas que tenía. Pues bueno, él se preocupaba simplemente de sí mismo, de su propio bienestar, y no mostró ese amor que también Dios nos reclama hacia el prójimo, ¿no? Entonces, sí, era muy rico, tenía muchas cosas, pero los dos murieron y finalmente Lázaro, ese pobre que era despreciado por la sociedad, acabó estando en la presencia de Dios, y ese rico con sus riquezas nada pudo comprar, ¿no? Eso no vale para sobornar a Dios, y eso no le aportó nada. Por eso el tema de las riquezas muchas veces se nos dice claramente que es un gran impedimento para que las personas entren al reino de Dios, porque el exceso de posesiones, digamos que nos hace anclarnos demasiado en esta materialidad, ¿no? Nos hace incluso vincularnos emocionalmente con todas nuestras posesiones y darles un exceso de importancia, y que nosotros incluso tengamos sentimientos hacia esas posesiones, ¿no? Entonces ahí viene el engaño, y es un engaño finalmente de Satanás. Vale, a ver, que se me ha ido. Hechos 7:56. Y aquí nos está hablando de la defensa y muerte de Esteban, y justo antes de morir nos dice: y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces es eso, o sea, finalmente el paso a la eternidad es ese instante justo antes de perecer, donde o bien viene a recibirnos los ángeles para que vayamos junto a Dios, junto a Cristo, o bien vienen los demonios para llevarnos al infierno, ¿no? En función de nuestra fe. Y bueno, pues verdaderamente no hay un periodo, ¿no? No hay un periodo de tiempo de vas a estar
un ratito por aquí, en un purgatorio, que no vas a estar bien, pero tampoco vas a estar mal. Eso es lo que nos vende el purgatorio, que es como un limbo. Estás ahí que como que no estás, o sea, digamos que sería como una borrachera espiritual, ¿no? Que estás en esto, pero estás en tu mundo. Pues en cierto modo nos venden así ese limbo, ese purgatorio, y no es así. Hay una verdadera conciencia y hay una determinación y una separación en ese momento, o el reino de Dios o el reino de Satanás, ¿no? Y en este caso Esteban, bueno, pues vio al hijo sentado a la diestra del padre porque bueno, además él estaba siendo martirizado en ese momento, ¿no? Y lo experimentó así. Entonces es un paso simplemente entre lo que consideramos la verdadera realidad, que en realidad esto no es la verdad, esto no es la verdadera vida. La verdadera vida llega sobre todo cuando hay una conciencia espiritual, ¿no? Vale, entonces nos dice el Señor desea, apartado B, el Señor desea la eternidad para sí y para los suyos, en Juan 17:24. Juan 17:24. Es el deseo de Dios. O sea, Dios verdaderamente, si no, a lo mejor no hubiera enviado, ¿no?, a Cristo a morir por toda la humanidad. Él lo hizo por toda la humanidad. Sin embargo, nos exige que creamos en su mensaje, que creamos en su Hijo. Es, digamos, lo innegociable para Dios. Sin fe nadie puede agradar a Dios, ¿no? Entonces nos dice 17:24. Sí. Bueno, aquí nos están hablando de cuando Jesús ora por sus discípulos y nos dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, Jesús pide eso por nosotros y eso es lo que el Padre nos ha prometido, ¿no? Que estaremos donde está Él, que gozaremos de su presencia, que gozaremos de toda la plenitud que supone estar con el Creador. Y bueno, estaba así determinado, pero aún así Cristo lo oró en ese sentido, ¿no? Para que así fuera, para que verdaderamente estemos con Él. Y además, esto también, en cierto modo, versículo 24, fundamenta el arrebatamiento, porque donde yo estoy, aunque Él no ha llegado, evidentemente todavía al reino del Padre, y que también se puede referir a la eternidad, pero esto también argumenta esas moradas celestiales, esas moradas que ha reservado en el reino del Padre para que su iglesia, los suyos, estén junto a Él, ¿no? Durante ese periodo de tribulación, esos juicios de 7 años, y bueno, y en el fondo para que se disfrute, ¿no?, de la gloria, la gloria de Dios, de las bodas del Cordero, de las coronas que Cristo va a ir entregando a la gente en función a sus obras. Bueno, pues ahí está, ¿no? Y en realidad es que lo desea para sí y para los suyos, pero por deseo es que todos verdaderamente procedan al arrepentimiento, es que todos vuelvan al camino de Dios, ¿no? Eso es lo que Él desea. De hecho, no sé si es en Zacarías o en Jeremías, nos dice: si mi pueblo se humillare y todos se arrepintieran, yo cambiaría lo que he determinado, ¿no? O sea, que si toda la humanidad una se humillara frente a Dios, se entregaran a Él, quisieran hacer su voluntad y lo tuvieran como la máxima prioridad en sus vidas, Dios podría cambiar lo que ha determinado, porque por eso es Dios. Él puede alterar los planes, pero sin embargo Él ya sabe que eso no va a suceder y por lo tanto nos avanzó la historia del futuro que supone la palabra, ¿no?, en muchos puntos. Vale, vamos al punto 4, que también tiene 2 apartados nada más, y nos dice: a la vez también hay tan solo un paso entre usted y la perdición. Esto lo enseña la historia del hombre rico. Vale, sí, el tema de Lázaro aquí nos lo van a enseñar en Lucas 16:23. Y es la historia de el rico y Lázaro. En realidad no se nos anuncia como parábola. Vale, 16:23, y nos dice:
Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Como leemos antes el 22, nos dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Versículo 23, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. O sea que verdaderamente es eso. O sea, aunque nosotros no creamos en que hay una vida más allá de esta vida, de esta realidad, eso no implica que bueno, pues que el entrar además en el infierno o en el reino de Dios es algo instantáneo. O sea, no hay un periodo, no hay un tiempo, no hay una posibilidad de arrepentimiento, no hay una manera de entrar en pleitos con Dios para conseguir deshacer lo que hemos decidido ignorar en la vida, ¿no? Es algo que se produce instantáneamente al momento de la muerte. Entonces, precisamente las personas que ignoran a Dios están a un paso, ¿no? Están a un paso en el momento en el que Dios haya determinado que su vida concluye, inevitablemente se irán al infierno, ¿no? Por eso, como es algo seguro, como la muerte es algo que nadie va a poder evitar, tenemos que buscar el agua de vida, ¿no? Vale. Y esto, bueno, ya no nos dan versículos, pero nos dice: eso tuvo que experimentar el ladrón rebelde, en comparación a ese ladrón que sí se arrepintió, que sí reconoció a Jesús, que sí confesó sus pecados y creyó en el Hijo de Dios como el Salvador. A diferencia de él, lo que le pasó al otro, que le instigaba, le desafiaba, pues si eres el Hijo de Dios, demuéstralo, descuélgate y sálvanos también a nosotros. Pues esa persona, ante la falta de humildad por su parte, ante la falta de confesión y de reconocimiento del Creador, de aceptación de Dios, provocó que inmediatamente, ¿no? Así como uno ascendió al cielo, se fue al paraíso junto a Cristo, el otro se fue instantáneamente al infierno en el momento en el que murió, porque fue a causa de su actitud. O sea, él tuvo la posibilidad. Dios le puso a ese otro ladrón como para que se mirara en el espejo y a lo mejor se lo replanteara, pero en cierto modo esa imagen, ese momento concreto de la crucifixión junto a el hombre arrepentido, que en cierto modo tiene que representar a los suyos, a su iglesia, a quienes verdaderamente aman a Dios, y al mundo impío que rechaza y reniega siempre, continuamente de la existencia del Creador, ¿no? Entonces, el destino final fue también para ese ladrón el mismo que para el rico. Y bueno, pues está claro, si nosotros asumimos que verdaderamente nuestra vida es un suspiro, la única actitud inteligente que podemos tomar es darle un espacio a Dios en nuestra vida, acudir a su palabra para que el propio Espíritu Santo nos empiece a revelar la verdad de todo esto. Esto no es algo que se comunique a través de la memorización, no es algo que uno simplemente se aprenda y comparta con los demás. Esto es algo que tu alma integra y la propia revelación y la interpretación que te da el Espíritu te permite compartir todos estos conceptos, ¿vale? Entonces, nadie aquí nace aprendido, nadie viene aquí siendo un licenciado en teología. Es simplemente nuestra voluntad y nuestra petición a Dios de que nos entregue revelación lo que nos va a permitir que esta palabra la contemplemos como la verdad absoluta de Dios. Es la única palabra que nos revela todo lo que finalmente va a ser nuestro futuro, nuestra eternidad, ¿no? Así que nada, chicos, bueno, espero que este bosquejo personalmente lo vea a alguien que a lo mejor todavía se sigue resistiendo y que sea consciente de que la muerte hay que enfrentarla, y va a ser en ese momento cuando ese ateísmo o esa renuncia a Dios ya no va a ser de la misma manera basada en la ignorancia, ¿no? Ya vas a saber que estás separado de Él, pero porque tú renunciaste continuamente a prestarle atención, ¿no? Y amarlo. Y además es que es eso, en esta generación concreta donde el reloj profético de Dios entró de nuevo, se puso en funcionamiento desde que Israel volvió a ser Estado, hay algo más que esta generación va a experimentar. Por lo tanto,
insisto, no nos podemos acercar a esto por el interés de decir, bueno, pues entonces soy consciente de que el mundo está mal, de que por lo visto Dios ha determinado una serie de juicios, me acerco a Él porque tengo miedo a ser parte, a estar en los juicios. No puedes hacerlo así, tienes que hacerlo en el amor genuino de quererlo conocer, de quererlo servir y de quererlo amar como Él merece, ¿no? Así que nada, chicos, espero que alguna persona que sea atea principalmente, o personas también católicas que estén en la mentira, personas que estén en otras filosofías, que no estén basadas en la verdad de Dios y que si estás dentro de una religión que te está haciendo caer en el pecado de la idolatría, caer en el pecado de la adoración a María, caer en el pecado de otras muchas cosas que son aborrecibles para Dios, entres verdaderamente a su palabra y entiendas la manera en la que Dios nos pide actuar, ¿no? Bueno, chicos, pues nos vemos entonces con un nuevo bosquejo en otro momento, un nuevo estudio, una nueva exposición, y espero que os ayuden estas cosas a despertar un nuevo interés en acudir a esta palabra que es enseñanza pura y dura. Así que nada, cuidaros mucho y que Dios os bendiga.